¿Qué onda, banda? El día de hoy les enseñaremos cómo tapizar unos sillones. En este caso, son dos sillones que fueron mordidos por perros y de igual manera que los mismos orinaron. Entonces, el día de hoy les vamos a decir cómo tapizarlos. Para iniciar, vamos a ocupar un cúter o una navaja o algo filoso que tengamos en la mano para empezar a descoser el sillón. En este caso son sillones que están conectados desde abajo hasta la parte de arriba, nada más que en la parte de arriba tiene tapiz como si fuera una tapa, o sea, está separado, más bien está junto. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a descoser la parte de arriba con la parte de abajo. Traten de hacerlo con mucho cuidado porque podemos romper un poco de más el tapiz y luego ya no lo vamos a poder usar bien. De hecho, la parte de arriba sí la vamos a desechar nada más, pero lo que viene siendo la parte de abajo del tapiz del sillón, ese sí lo vamos a reutilizar y no le vamos a modificar nada, entonces sí hay que tener un poquito de cuidado de que la vayamos a romper. Entonces, en este caso descosemos la parte de adelante, la parte de al lado y después empezamos a cortar la borra blanca. En este caso la cortamos porque la borra blanca estaba pegada con las mismas esponjas y no la podíamos quitar luego. Entonces la cortamos y empezamos a quitar las esponjas del sillón. Hay que tratar de no tirar las esponjas porque siempre las vamos a usar o tratar de reciclar en este caso. Entonces una vez que las hayamos quitado, seguimos descosiendo la parte de arriba del tapiz con mucho cuidado porque también la parte de la recargadera detrás y no queremos romperla, más bien la parte del respaldo. Entonces de ahí, una vez que la hayamos quitado, empezamos a limpiar toda la zona. Nosotros lo que hicimos fue usar una aspiradora para quitar todo el residuo de esponja o del mismo hilo, de lo que nos encontramos ahí. Entonces, una vez que terminamos eso, pasamos al siguiente sillón. Va a ser el mismo proceso. En este caso, sí es un poquito más tardado porque el sillón tiene forma de medio círculo en la orilla. Entonces hay que hacerlo mucho cuidado para no dañar nada más. Así que nos la pasamos cortando con el cúter. Hay que tener mucho cuidado, como les digo, hay que tratar de evitar romper la tela del tapiz. Si podemos, hay que tratar de apoyarnos con alguien. Se dan cuenta, a mí se me estaba complicando y pues me tuvieron que ayudar. Entonces, si lo pueden hacer entre dos personas, es mucho mejor, batallan menos. Entonces, una vez que logramos quitarle, bueno, más bien descoser el tapiz, cortamos igual la borra blanca y empezamos a retirar las esponjas. Nuevamente les digo, son esponjas que vamos a volver a utilizar, que las vamos a tratar de poner donde mismo. Esto también nos sirve para ahorrar y no tener que hacer algún otro gasto en la cuestión de la reparación. Entonces una vez que los quitamos, levantamos el sillón y empezamos a quitar el protector que tiene abajo el sillón. Esto lo vamos a hacer para limpiarlo por la parte de adentro. En este caso no quite todo el protector de abajo, nada más quite lo suficiente para poder tener el espacio para aspirar y limpiar por dentro. De la misma manera vamos a aspirar por arriba hasta que lo dejemos limpio. También lo que vamos a hacer en este caso es lavar las esponjas. Nosotros usamos jabón de cocina y usamos la hidrolavadora para lavarlas. Como les había comentado, son sillones que ya tenían manchitas o así, por lo mismo de que los habían orinado los perros. Nosotros lo que hicimos es, igual, con jabón de cocina, con agua, echarle para empezarlos a lavar. Nosotros lo que hicimos es, en un desatornillador, pusimos cepillos para limpieza y con eso empezamos a tallarlo. Ahora sí que nos tardamos bastante tratando de lavarlos, pero dejándolos de la mejor manera, así que procedimos a dejarlos secar y una vez que secaron, ya al revisar el estado del sillón completo, nos dimos cuenta que en el sillón que tiene el medio círculo largo, en la parte de abajo está quebrada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es repararla con más madera. En este caso lo que se ocupó fue que me echaran la mano para jalarla y hacerle la medición exacta para que no hubiera ningún problema con esto. Entonces procedimos a cortar la madera. Nosotros lo que hicimos es usar un polín porque un polín está como más duro, está más grande y tiene más resistencia.
Entonces lo que hicimos fue cortarlo a la medida, y una vez que lo cortamos lo introdujimos, le pusimos sus pijas y lo dejamos bien sujeto. De esta manera el sillón ya estaba parejo. Una vez que hicimos esto, ahora sí procedimos a iniciar la tapicería. Nosotros lo que hicimos fue engrapar la parte de abajo que les había comentado al inicio en el sillón. Nosotros solamente le pusimos una grapa para que quede sujeto, o sea, no remachamos, más bien, nada más le fuimos poniendo grapas en todo el contorno, pero no remachamos. ¿Por qué? Porque más adelante, al momento de poner el tapiz y sus esponjas, vamos a tener que remachar. En este caso nosotros lo que usamos fue una engrapadora eléctrica. Si se dan cuenta, uno batalla menos, es menos el esfuerzo, y pues la verdad sí tira bastante paro en este caso, no batallamos un poquito menos y es más rápido todo. Entonces nosotros procedimos a usarla. En la parte circular nosotros lo que hicimos fue doblando la tela. Es un poco complejo ir acomodando partes circulares porque por lo mismo sobra un poquito de tela, pero nosotros lo que fuimos haciendo fue doblarla e ir engrapando. De esta manera le tratamos de dar lo más posible forma de círculo, que al final de cuentas sí nos quedó bien. No más que como saben es primera vez y pues tenemos que ir encontrándole las formas, así que nosotros, como les comento, tuvimos que ir dando vuelta a la telita, doblándola para irle dando la forma y que se vea bonito, que quede bien. Como les digo, nomás le fuimos poniendo una grapa, todavía no remachábamos ni nada, le pusimos una grapa para que quede bien hecho. Entonces tratamos de engrapar toda esa zona, hacerlo en un buen margen donde nos quede espacio para la madera y no batallemos después para engrapar. Allí de la misma forma, nomás si les comento que en las esquinas sí nosotros remachamos, en las esquinas sí, para que ya no haya ningún problema, o si se llega a mover algo, de las esquinas no haya problema y el mismo margen que tenemos siga siendo el mismo, que ya no haya ningún problema por si de otro lado se desengrapa. Entonces hacemos lo posible por remachar y dejar bien esa zona. Nosotros lo que hacemos siempre que engrapamos es usar un martillo para, pues ahora sí que poner bien las grapas para que no se vayan a salir. Porque a veces pues la grapadora uno se va con la finta de que sí lo dejan bien, bien firme la grapa, pero no, a veces la dejan a medias. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es ponemos una grapa y martillamos. De esa manera hacemos que las grapas queden firmes y ya no se vayan a zafar. De esa manera también la zona se ve un poco más limpia. De ahí procedimos a ponerle las esponjas que tenía en el inicio. Obviamente una vez que las lavamos. Como les comenté, nosotros lavamos todo y lo dejamos al sol secar. Entonces ponemos las esponjas y vamos haciéndole los márgenes. Vamos tanteándole cómo vamos a ir poniendo todo. Porque si se dan cuenta, nosotros no nos imaginamos que estos sillones tenían las esponjas pues todas cortadas, ¿verdad? Y nosotros lo que tratamos de hacer es emparejarlas. Así que en lo que más batallé o batallamos fue la zona circular, así que agarramos las esponjas y las fuimos cortando. Nosotros las cortamos con un cuchillo con dientitos porque eso es con lo que se corta. Muchos le hacen con navaja así, pero no corta bien. Entonces nosotros lo hicimos con un cuchillo con dientitos y fuimos dándole la forma. Si se dan cuenta aquí, ya había quedado lista la esponja en el sillón. Obviamente no queda muy circular porque es un poquito complicado cortarla, pero la tratamos de dejar lo mejor posible, la del sillón largo, la del sillón circular. De ahí pasamos a hacer las medidas para cortar la esponja para el sillón cuadrado. Si se dan cuenta, este es otro tipo de esponja. Nosotros lo que hicimos fue una tapicería y preguntamos por esponja para sillones, ¿verdad? Nos mostraron diferentes y pues ahora sí que fue con la que más nos gustó porque aguanta, porque se mantiene y todo eso. Ahora sí que ustedes cuando vayan traten de preguntar que se acomode tanto a su presupuesto como a sus comodidades. Y ya una vez que la tengan, hacen lo mismo que nosotros. Nosotros hicimos las medidas y empezamos a cortar la esponja para que ya quede lista al momento de ponerla en el sillón. De igual manera, hay que tener bastante cuidado. Una vez que terminamos de hacer eso, como se dieron cuenta en la imagen, vamos a poner la esponja encima de la tela
para hacerle los márgenes de la tela del tapiz que va a ir encima. Así que una vez que lo hacemos, procedemos a irlo poniendo. Si se dan cuenta, en esta parte lo único que hice fue poner una grapa en diferentes zonas para que no se me moviera la tela del tapiz. Obviamente hay que tratar de que una vez que dibujamos los márgenes, pongamos la grapa en la línea que hicimos para que vaya en el sillón. Traten de hacer lo posible porque de que la grapa vaya en la orilla del sillón junto con la línea, pero lo más en la orilla que puedan para que se vea bonito al momento de poner la esponja. Si se dan cuenta, batallé un poquito, pero todo se puede, así que de la misma manera van a tener que tener un poquito de paciencia e ir dándole forma al tapiz para que se vaya a ver lo mejor posible. Ahora sí, como yo les comentaba en algún momento, ahí es cuando van a poder remachar. O sea, le van a poner el tapiz al margen y ahí sí pónganle 1 o 2 grapitas. Lo suficiente para que ya no se vaya a mover o que no se vaya a romper. Acuérdense que también le tienen que dar el margen del ancho de la esponja. Porque acuérdense que al meter la esponja yo creo mide entre 5 centímetros de ancho. Entonces tienen que tantearle eso más o menos para que no batallen. En este caso lo que hice fue primero poner el margen del sillón circular. Después pasamos a la parte recta del sillón. Yo lo que hice fue poner pinzas para que no se perdiera la línea. Y de esa manera ir engrapando la línea. Que no se me mueva. Porque si se les llega a mover un poquito la tela, puede que hasta el final no vayan a cuadrar bien la tela con el sillón y les sobre o les falte. Entonces la idea va a ser que traten de basarse en la línea. Si se dan cuenta ahí, está la línea bien marcada y lo que estoy haciendo es ir poniendo las grapas en la línea, en el contorno del sillón para que vaya quedando bien. Si se dan cuenta ahí ya iba agarrando un poquito más de forma la engrapada, la tela, el sillón, todo. Entonces vamos a seguir con el mismo paso, engrapando sobre la línea hasta llegar al fondo del sillón. Ya saben, al llegar al fondo, hagan lo posible por remachar, engrapar bien, porque acuérdense que las orillas son lo más importante para que no se les mueva y les quede bien. Entonces una vez que llegamos a la orilla, empezamos a engrapar. Aquí lo que hicimos nosotros fue ya poner la esponja. Una vez que metimos la esponja, empezamos a pasar la tela de tapiz entre el sillón. Lo levantamos para jalarlo. Ahí la esponja todavía no se veía bien acomodada porque obviamente vamos a ir agarrando el tapiz y vamos a ir acomodando la esponja hasta que vaya teniendo la forma que queremos. En este caso, nuevamente como se los había comentado, me echaron la mano y mientras ellos jalaban la tela, yo fui acomodando la esponja. Entonces, una vez que ya hayamos cuadrado bien la esponja y la tela del tapiz, nosotros lo que hicimos por dentro fue empezar a engrapar en la madera. La idea de nosotros es engrapar la tela para que no se nos puedan caer objetos al sillón, para que ya siempre se queden ahí arriba y no pase nada. Entonces engrapamos en la parte de abajo, remachamos en la parte de un lado. Como ya se los había comentado, con un martillo vamos pegándole a las grapas para que queden bien sujetas. Lo mismo vamos a hacer del lado de al lado del sillón para que quede bien sujeta. Acuérdense que es una L lo que vamos a engrapar en el sillón, así que tratemos de dejarlo lo mejor posible. De ahí empezamos con el protector del sillón. Si se dan cuenta, yo no se lo quité completamente, nada más se lo hice bolita, lo que me dejaba, lo enrollé más bien en lo que me dejaba trabajar. De ahí lo que hacemos es desenrollar y al lado contrario yo le puse una grapa para que ya no se me mueva y ya quede bien el margen. En este caso lo que hicimos nosotros fue usar una engrapadora manual. A mí se me hace un poquito más fácil engrapar de esta manera. Una vez que empecemos a engrapar, vamos a ir dándole forma al protector de abajo del sillón. Hay que tratar de hacerlo con mucho cuidado para no romperlo. Y igual lo ponemos en las orillitas y ya saben, engrapamos, martillamos. Engrapamos, martillamos. De esa manera queda bien sujeto y ya no va a haber ningún problema. Así hacemos toda la parte de abajo del protector con la misma idea, engrapar y martillar.
y como les comento, hay que irle dando forma, porque la forma circular esa se la damos nosotros, porque recuerden que ese protector es recto, entonces nosotros le damos la forma. Entonces una vez que terminamos de ponerlo, procedemos a poner las patas del sillón. En este caso las patas de este sillón estaban en buen estado, así que no hubo problema. Si se dan cuenta ahí, la pusimos encima del polín y la madera. De esa manera va a quedar bien sujeta y no va a haber ningún problema. Una vez que terminamos de poner esa pata, procedemos a poner la siguiente para que quede todo bien hecho. Yo lo que siempre hago es que primero pongo los 4 lados con los tornillos, pero no hasta el fondo. Ya hasta que termine de ponerlos, los remacho bien. Le doy hasta el fondo y que quede bien sujeta. Y así quedaría ese sillón. Después de ahí procedemos al siguiente sillón, el cuadrado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar el tapiz y lo vamos a ir engrapando hacia arriba. Si se dan cuenta, en este no hay tanto problema porque ya tiene cierta forma. ¿Cuál forma? La rectangular, así que no hay tanto problema. Nada más en la esquina hay que darle un pequeño doblez para que se vea bien, para que se vea estéticamente bien, más bien. Una vez que hicimos eso, procedemos a quitar el protector del sillón. Yo lo que hice fue usar un desarmador plano y usar unas pinzas de pico. Hay que tratar de hacerlo con mucho cuidado porque si rompemos ese protector, pues tendríamos que volver a invertirle en comprar uno y pues la idea es gastar lo menos posible. Aparte, cuando los protectores están sanos son muy duraderos y no hay ningún problema, así que nada más tratemos de hacerlo con mucho cuidado, de irle quitando todas las grapas de una por una, de una por una. Es algo cansadito y tedioso, pero no hay problema, esto se termina rápido, como quien dice. Nada más no sean desesperados y traten de ir quitando todo con cuidado. Si se dan cuenta, pues no batallé mucho en quitarle la parte frontal las grapas, entonces procedí a quitársela de los lados y tampoco hubo tanto problema. Bueno, como recomendación yo les diría que traten de no quitarlo todo. Yo lo que hice en este caso fue nada más quitarle las grapas de 3 lados del sillón para hacer lo mismo que hice con el sillón pasado, de enrollar la misma tela protectora y dejarla a un lado, porque si no va a ser más pérdida de tiempo y pues van a trabajar más. Entonces, como les comento, traten de enrollarla. De ahí procedimos a empezar a marcar la tela del tapiz que vamos a poner para poner la esponja. En este caso, esta tela de tapiz es un poco más oscura, se nos complicó demasiado conseguir la tela del color, pero tratamos de comprar una lo más parecido, que viene siendo esta. Entonces, si se dan cuenta, aquí como en el sillón pasado, ya tiene marcada su línea. Entonces yo nomás le puse 3 grapas para que no se me mueva al momento de poner el sillón y empezarla a cuadrar. Entonces ponemos la esponja y le damos vuelta al tapiz y lo vamos acomodando y le vamos dando un poquito de forma para ir viendo cómo nos va quedando. Si se dan cuenta, ahí es donde debe de ir, ahí es donde lo dejé. Y una vez que hemos terminado eso, empezamos a engrapar la línea recta. Como les comento, traten de basarse en una línea, así como yo, para que no se les vaya a mover la tela del tapiz y no les falte ni les sobre. Que sea lo justo, así como lo habían planeado desde un inicio. Entonces, engrapan toda la línea, ya saben, remachan la esquina e inician con el costado. Si se dan cuenta que yo lo que hice fue hacerle un pequeño doblez para que al momento de poner la esponja quede justo. De ahí igual la misma situación. Nos vamos a ir basando en las líneas que marcamos, en este caso la línea que dejamos lista para el contorno del sillón. Acuérdense que tienen que tantear, medir el ancho de la esponja. Todo eso lo tienen que tantear para que les vaya quedando bien. Entonces, terminamos de engrapar el sillón, ya saben, hay que remachar las esquinas. Disculpen que sea tan insistivo, pero que les insista tanto, pero tiene que quedar bien hecho. Entonces engrapamos todo y las esquinas. Y una vez que ya esté eso, vamos a proceder a poner la esponja. En este caso, si tienen la manera de que alguien les pueda echar la mano, que se las echen, porque es un poquito complicado. Otra cosa, hay que tener mucho cuidado al momento de poner la esponja,
para que no vayamos a dañar la tela del tapiz, de que les tiremos de más y se rompa o alguna situación parecida. Entonces, terminamos de poner la esponja bien, la cuadramos y de ahí empezamos a meter la tela entre la esponja y el sillón, igual que lo hicimos en el sillón pasado. Si se dan cuenta, ya el sillón ya va agarrando un poquito más de forma, de hecho se ve un poquito mejor que el otro, pero por lo mismo que las dimensiones de este y la forma de este es rectangular y no hay problema. Entonces metemos la tela del tapiz, la jalamos y ya saben, volvemos a engrapar toda la zona, tanto abajo como a un lado, para que no se les vaya a caer ningún objeto ya al sillón. Les digo, esto es porque nosotros decidimos hacerlo así, para que no se nos pierdan cosas. Ya será decisión de ustedes si quieren hacerlo así o hacerlo como los sillones normales. Entonces, seguimos grapando y dejamos bien fijo todo. Hay que tratar de hacerlo con mucho cuidado. Y otra cosa, si se dan cuenta, el espacio es muy reducido. Yo en este caso lo hice con esta engrapadora porque pues es automática y la aprietas y luego lo hace de la otra forma, la manual hubiera sido un poquito más complicado. De ahí procedemos a empezar a desenrollar el protector del sillón. Yo lo que hice fue enrollarlo y ponerle cinta para que no estorbara y pues sí, obviamente no batallé. Ya va a ser elección de ustedes cómo trabajan con él. Pero una vez que ya le quiten toda la cinta y todo, lo desenvolvemos y lo empezamos a cuadrar en la parte de abajo de nuestro sillón. Nuevamente, como yo les había comentado, lo primero que yo hago es grapar las esquinas para que ya no se mueva. Y a una vez que grapé las esquinas, ahora sí voy engrapando, pues ahora sí que todo el contorno. Si se dan cuenta ahí lo que estoy haciendo es en la orillita, donde haya madera, pero alcance el protector, con eso basta. Les digo, ahí sí ya pueden remachar, porque ya no vamos a usar la parte de abajo y hay que tratar de dejarlo bien. Ahí lo que pueden hacer es de que igual le pongan primero unas grapas como margen y luego ya le vayan poniendo todo en las orillas. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque podemos romper este protector y pues no valdría la pena hacer desfiguros o tener que comprar otro. Entonces de ahí terminando eso, lo que procedimos a hacer es arreglar una pata. Esta pata que nosotros tenemos aquí del sillón está chueca, está doblada, entonces nosotros lo que procedimos a hacer es desarmarla. Con un martillo empezamos a golpear la base donde van las pijas que van en el sillón. No hay tanto problema porque es de aluminio, pero si tengan cuidado para que no la vayan a doblar de más. Entonces hacemos eso y con la parte de abajo igual le vamos dando con el mismo martillo para ir dándole forma. Como les decía, ya había perdido la forma y estaba chueca. Entonces no tiene caso comprar una si nosotros podemos hacerlo. Entonces le vamos dando forma a la patita, que todo vaya quedando bien. Acuérdense que es aluminio, no le peguen tanto. De ahí procedimos a la parte de abajo que viene siendo el hule. Nosotros lo calentamos con pistola de calor para que sea más blandita y podamos darle forma. Pero si no tienen pistola de calor, pues pueden hacerlo con un encendedor. Nada más con mucho cuidado. Y una vez que ya le dimos la mejor forma posible, empezamos a ensamblar. Ahí nosotros lo que hicimos fue echarle un poquito de calor para que se fuera adaptando el hule a la parte de aluminio y empezamos a ensamblar ya lo que viene siendo la pieza. Obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos vuelva a doblar y no haya ningún problema con eso. Entonces le ponemos su tornillito y una vez que hayamos terminado volvemos a verificarla. Y ya que consideremos que la pieza ya quedó, que no hay problema, pues ahora sí, procedemos a instalarla en nuestro sillón. Como les comento, yo lo primero que hago es ponerle ponerle las pijas, primero las cuatro. Una vez que ya está entre comillas fijo, le pongo, o más bien ya aprieto todas, remacho bien las pijas ya para que no se vaya a mover. Algo que sí hay que tener mucho en cuenta es que una vez que terminamos de ponerle todas las pijas, revisemos que si haya quedado bien la pata y que no se mueva,
para de esa manera continuar con el procedimiento. Pero si ya quedó, ya así déjenlo. Ya de esta manera es como se verían ya las patas con todo su silloncito y todo. Como les digo, hay que asegurarnos que todo quede bien. Y así es como nos quedó nuestro sillón. Si se dan cuenta, para ser la primera vez que hacemos esto, creo que nos quedó muy bien el sillón. Obviamente un poquito más este cuadrado, porque como les decía, sus dimensiones ya son como específicas, ya no hay tanto problema. Si se dan cuenta, se ve muy bonito. Y si se dan cuenta, este es el otro sillón. Se ve un poquito como que movidito, ¿verdad? De lo que viene siendo el círculo. Pero de igual manera quedó bien. Para ser la primera vez quedó muy bien. Entonces, ahora sí que nuestra recomendación, ustedes inténtenlo, hagan cosas nuevas, pues vean, ahí están los resultados. Nosotros siempre tratamos de hacer cosas nuevas, se dan cuenta y al momento de tomar las fotos quedaron muy bien. Así que si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal.